El mensaje llegó un martes por la mañana, atravesando todos los sistemas de comunicación de la Tierra como un cuchillo el papel. El comandante Hayek estaba bebiendo su café matutino en el Centro de Comando de Defensa del Alma, cuando las pantallas a su alrededor parpadearon y se apagaron. Luego volvieron a la vida mostrando algo que le heló la sangre. Una figura alta y pálida con ojos azules brillantes miraba desde la pantalla principal. Su voz era como agua helada fluyendo sobre cristal. Somos los Belcarí del Consejo Galáctico. Hemos descubierto su mundo y encontrado su especie deficiente. Son formas de vida primitivas basadas en carbono sin valor para la civilización galáctica. Hayek dejó su taza de café con manos temblorosas. A su alrededor, los técnicos se apresuraban a rastrear la señal, pero su equipo no mostraba nada. Los alienígenas estaban transmitiendo directamente a sus sistemas sin dejar rastro. Tienen 7 de sus rotaciones planetarias para prepararse para la custodia protectora. El alienígena continuó: la resistencia es inútil. Sométense pacíficamente y su especie será preservada en instalaciones adecuadas. Resistan y enfrentarán una pacificación necesaria. La transmisión terminó tan repentinamente como había comenzado. El centro de comando quedó en silencio excepto por el zumbido de las computadoras. Yuk miró a su personal, viendo su propio asombro reflejado en sus rostros. La doctora Nari irrumpió por la puerta 5 minutos después, con su tableta apretada en sus manos. Como la principal experta de la Tierra en vida alienígena teórica, había estado analizando la transmisión desde su laboratorio. Comandante, tenemos que hablar ahora. Huk la llevó a su oficina. El rostro generalmente tranquilo de Nari estaba pálido de preocupación. Las firmas de energía en esa transmisión son diferentes a todo lo que hemos visto. Pero esa no es la peor parte. Detecté rastros de al menos 2 tecnologías diferentes en la señal. No es solo una raza alienígena, Ayak. Hay al menos 2 de ellas, y están trabajando juntas. Antes de que Ayak pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda la instalación. La voz del almirante crepitó por el intercomunicador. Todas las estaciones. Tenemos firmas masivas apareciendo en el borde de nuestro sistema solar. Múltiples contactos. Origen desconocido. Esto no es un simulacro. Jack y Nari corrieron al centro de comando principal. La enorme pantalla mostraba un mapa del sistema solar con puntos rojos apareciendo cerca de la órbita de Plutón. Decenas de ellos, luego cientos. El almirante Talle estaba frente a la pantalla, su rostro curtido sombrío. Había comandado las fuerzas espaciales de la Tierra durante 20 años, pero nunca había visto nada parecido. Sean lo que sean, son grandes. Nuestros sensores apenas pueden dar sentido a las lecturas. ¿Qué tan grande es nuestra flota?, preguntó Yuk, aunque ya sabía la respuesta. 12 destructores y 3 portaaviones, respondió Talle. Todos ellos construidos para luchar contra otros humanos, no contra esto. Las naves alienígenas se movían por el espacio en perfecta formación, cubriendo la distancia de Plutón a Neptuno en horas. Los telescopios de la Tierra finalmente obtuvieron imágenes claras de ellas, y la vista hizo que todos en el centro de comando guardaran silencio. El primer grupo de naves parecía estar hecho de luz misma. Parpadeaban dentro y fuera de la realidad, a veces sólidas, a veces transparentes. Estas eran las naves Belcarí. El segundo grupo era diferente. Metal oscuro erizado de armas, sus superficies cubiertas de patrones geométricos que dolía mirar. La armada Restul. Dios mío, susurró la doctora. Nari, mira el tamaño de ellas. La nave más pequeña es más grande que nuestro portaaviones más grande. El almirante Tai ordenó a la flota interceptar en la órbita de Júpiter. Era la única oportunidad de la humanidad. Si los alienígenas llegaban a la atmósfera de la Tierra, la guerra terminaría antes de comenzar. La batalla duró 18 minutos. El capitán Mino comandaba el destructor Inión, liderando la primera ola de naves de la Tierra. Mientras se acercaban a la flota alienígena, sintió que su corazón se aceleraba. Su tripulación era joven, entrenada para misiones de mantenimiento de la paz y disputas de minería de asteroides. Ninguno de ellos se había enfrentado a algo así. Todas las naves, abran fuego.
La voz del almirante Talle llegó. A través de la calma, los misiles y armas de energía de la Tierra golpearon las naves alienígenas. Las explosiones iluminaron el espacio como fuegos artificiales. Por un momento, Mino pensó que podrían tener una oportunidad. Luego el humo se disipó. Las naves alienígenas estaban completamente intactas. Las naves Velari simplemente se habían desfasado de la realidad cuando las armas las golpearon. Las naves Restol tenían escudos de energía que absorbían cada ataque sin siquiera parpadear. Los alienígenas respondieron al fuego. Mino observó con horror cómo el destructor Buzousan simplemente desapareció en un destello de luz azul. El portaaviones Soul duró 3 segundos más antes de que algo lo destrozara desde adentro. A su alrededor, las naves de la Tierra estaban muriendo. Todas las naves, retírense. El almirante Tai ordenó, retírense a la Tierra. La nave de Mino fue una de las 6 únicas que escaparon. Mientras huían hacia la Tierra, miró hacia las crecientes nubes de escombros que habían sido sus compañeros. Las flotas alienígenas ni siquiera los persiguieron. Simplemente continuaron su avance constante hacia la Tierra. En el centro de comando Soul, los supervivientes observaron el acercamiento de la flota alienígena. Los Belcarí y Restul se movían con perfecta coordinación, sus formaciones hermosas y aterradoras. La doctora Nari estudió las lecturas de los sensores de la batalla. Ni siquiera se están esforzando, dijo en voz baja. Mira estas lecturas de energía. Usaron quizás el 5% de su potencia de fuego total para destruir la mitad de nuestra flota. ¿Por qué?, preguntó a Jack. ¿Por qué no simplemente acabarnos? Porque no nos ven como una amenaza, dijo el almirante Tai, con voz amarga. Para ellos, no somos un enemigo. Somos solo plagas que deben ser apartadas. Las flotas alienígenas tomaron posición alrededor de la Tierra, justo fuera de la órbita de la Luna. Podrían haber atacado de inmediato, pero no lo hicieron. En cambio, llegó otra transmisión. Esta vez era un alienígena diferente. Uno de los oscuros cibernéticos Restul. Su voz era como metal moliéndose. Su resistencia fue notada y encontrada inadecuada. Prepárense para la pacificación. Aquellos que se sometan serán procesados para instalaciones adecuadas. Aquellos que resistan serán eliminados. La transmisión terminó. Los líderes de la Tierra miraron las pantallas que mostraban cientos de naves alienígenas rodeando su mundo. Todos los analistas militares estaban de acuerdo. Con armas convencionales, la humanidad no tenía ninguna posibilidad. Los alienígenas podrían destruir todas las ciudades de la Tierra sin siquiera entrar en la atmósfera. Pero algo en la mente del comandante Ayak se rebeló contra la rendición. Pensó en su hija, en todos los niños de la Tierra que crecerían como esclavos de estos alienígenas fríos y lógicos. Pensó en la larga historia de la humanidad de luchar contra probabilidades imposibles. Necesitamos convocar una reunión de emergencia, dijo. Cada líder militar, cada científico, cada ingeniero. Si creen que somos primitivos, tal vez sea hora de mostrarles lo que realmente significa ser primitivo. La doctora Nari lo miró sorprendida. ¿Viste lo que le pasó a nuestra flota? No podemos luchar contra ellos con armas convencionales. Entonces tal vez sea hora de luchar de forma poco convencional, respondió Ayak. Son lógicos, organizados, avanzados, todo lo que no somos. Sonrió con tristeza. Tal vez esa sea nuestra ventaja. Fuera de la atmósfera de la Tierra, las flotas alienígenas esperaban en perfecta formación, confiadas en su superioridad. Habían conquistado docenas de mundos, derrotado cientos de especies. Los humanos no serían diferentes. No tenían idea de lo equivocados que estaban. El ingeniero Kang había estado trabajando en las instalaciones subterráneas debajo de Soul durante 3 días seguidos. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño, sus manos manchadas de aceite y metal alienígena. A su alrededor, piezas de naves terrestres destruidas se mezclaban con fragmentos de tecnología alienígena recuperados de la batalla cerca de Júpiter. Los restos alienígenas eran diferentes a todo lo que la ciencia humana había encontrado. El metal parecía moverse y cambiar cuando no lo miraba directamente. Los circuitos seguían patrones que no tenían sentido lógico,
pero de alguna manera funcionaban perfectamente. Kang había desarmado radios y computadoras desde que era un niño. Pero esta tecnología lo hacía sentir estúpido. Tiene que haber algo, murmuró usando un microscopio para examinar un trozo de placa del casco Belcarí. Cada máquina tiene debilidades. En la superficie, el mundo era un caos. Los gobiernos habían caído mientras la gente exigía respuestas que nadie podía dar. Algunas ciudades se amotinaron mientras otras celebraban vigilias de oración. Todos sabían que las flotas alienígenas esperaban en órbita como lobos rodeando un ciervo herido. El capitán Mino estaba en un hospital militar, con el brazo en cabestrillo por la batalla. Miró los informes de los otros supervivientes, leyendo la misma historia una y otra vez. Los alienígenas habían luchado como máquinas. Perfecta coordinación, ningún movimiento desperdiciado, ninguna emoción. Habían destruido las naves de la Tierra con eficiencia clínica. Ni siquiera lo estaban intentando, le dijo al almirante Tai cuando el anciano vino a visitarlo. Era como ver a adultos pisar hormigas. Sabían exactamente lo que haríamos antes de que lo hiciéramos. Tai asintió con tristeza. Nuestras computadoras tácticas analizan sus movimientos. Cada maniobra siguió modelos matemáticos perfectos. Sin improvisación, sin pensamiento creativo, solo lógica pura. ¿Es eso bueno o malo?, preguntó Mino. Todavía no lo sé, admitió Tai. Pero podría ser la única ventaja que tenemos. La doctora Nari estaba teniendo su propio avance en su laboratorio. Había estado estudiando escáneres cerebrales de los supervivientes de la batalla, buscando patrones en cómo los humanos respondían al estrés extremo. Lo que encontró la asombró. Cuando se enfrentaban a la situación imposible de luchar contra alienígenas superiores, los cerebros humanos hacían algo único. En lugar de apagarse o seguir protocolos lógicos, se volvían más caóticos. Patrones neuronales que normalmente permanecían separados comenzaron a conectarse de formas salvajes e impredecibles. Es como si nuestras mentes se convirtieran en hermosas tormentas, explicó a su equipo de investigación. Cuando somos llevados al límite, no nos volvemos más lógicos, nos volvemos más humanos. Sacó escáneres cerebrales del capitán Mino durante la batalla. Mira esto. En el momento en que se dio cuenta de que las tácticas convencionales no funcionarían, su cerebro comenzó a hacer conexiones que nuestras computadoras ni siquiera pueden mapear. Comenzó a pensar de maneras que no siguen ningún patrón conocido. Su asistente, un joven científico llamado Dr. Park, estudió los escáneres. ¿Es esto lo que nos separa de los alienígenas? Tal vez, dijo Nari. Cada análisis de su tecnología muestra una organización perfecta. Sus naves trabajan juntas como partes de una máquina gigante. ¿Y si esa es también su debilidad? Mientras tanto, la general Boa había tomado el mando de las fuerzas militares restantes de la Tierra. Era una mujer pequeña con cabello gris acero y cicatrices de una docena de guerras terrestres. A diferencia de muchos otros comandantes, no parecía intimidada por la amenaza alienígena. He luchado contra enemigos con mejores armas antes, les dijo a los líderes militares reunidos. La clave no es igualar sus puntos fuertes. Es encontrar sus debilidades y golpearlos donde no lo esperan. Con respeto, general, dijo el almirante Tai, nunca ha luchado contra enemigos que puedan desfasarse de la realidad o que tuvieran escudos de energía que ignoraran nuestras armas. No, asintió Boa. Pero he luchado contra enemigos que se creían superiores. El exceso de confianza mata a más soldados que las balas. El avance llegó cuando el mecánico Day cometió un error que lo cambió todo. Day estaba trabajando en un dispositivo Belcarí dañado en la instalación subterránea. Estaba cansado, frustrado y no pensaba con claridad. Cuando el dispositivo se activó repentinamente, lo agarró instintivamente con ambas manos para evitar que se cayera. En el momento en que su piel tocó la tecnología alienígena, todo cambió. El dispositivo comenzó a humear y a producir chispas. Las luces de advertencia parpadearon mientras los circuitos alienígenas se sobrecargaban. En lugar de funcionar normalmente, la tecnología comenzó a comportarse de forma errática, emitiendo sonidos aleatorios, mostrando patrones sin sentido, consumiendo energía en ráfagas impredecibles.
«Aléjate», gritó el ingeniero Kang, corriendo hacia Dei con un extintor. Pero Dei permaneció inmóvil, con la mano aún en el dispositivo. A través de la conexión, pudo sentir que la tecnología alienígena intentaba interactuar con su mente. Buscaba los patrones de pensamiento lógicos y ordenados que esperaba encontrar. En cambio, encontró la creatividad caótica de la conciencia humana. El dispositivo no pudo manejarlo. Como una computadora que intenta ejecutar un software para el que no fue diseñado, la tecnología alienígena comenzó a fallar. Sistemas que habían funcionado perfectamente durante miles de años de repente dejaron de tener sentido. Cuando Dei finalmente lo soltó, el dispositivo estaba completamente muerto. Pero, lo que es más importante, comprendió algo crucial sobre cómo funcionaban las mentes alienígenas. Construyen todo para mentes como las suyas, explicó a los científicos e ingenieros reunidos. Lógica perfecta, sin caos, sin pensamientos aleatorios. Su tecnología espera interactuar con inteligencia similar a la de las computadoras. El ingeniero Kang miró el dispositivo alienígena quemado. Entonces, ¿qué sucede cuando intenta interactuar con una mente humana? Se rompe, dijo simplemente. No puede entendernos. Somos demasiado aleatorios, demasiado caóticos. Pensamos de maneras que su tecnología nunca fue diseñada para manejar. La doctora Nari se unió al grupo, llevando sus datos de escaneo cerebral. Esto coincide con lo que he estado encontrando. La conciencia humana bajo estrés se vuelve increíblemente impredecible. Hacemos saltos intuitivos que ningún sistema lógico puede anticipar. La general Boa miró a los reunidos. Me están diciendo que nuestra mayor debilidad, nuestra tendencia a actuar irracionalmente, podría ser en realidad nuestra mayor fortaleza contra enemigos que piensan como computadoras. Kang asintió. Sí, absolutamente. El almirante Tai se mostró escéptico. Incluso si eso es cierto, ¿cómo convertimos el caos en arma? ¿Cómo convertimos la confusión en victoria? Dejamos de intentar luchar contra ellos en sus propios términos, dijo el comandante Hayek, llegando con informes de todo el mundo. Esperan que construyamos armas más grandes, escudos más fuertes, naves más rápidas. En cambio, construimos algo que no pueden predecir o contrarrestar. El capitán Mino, que había estado escuchando en silencio, de repente se levantó. Recuerdo algo de la batalla. Justo antes de que nos retiráramos, ordené a mi nave que hiciera una maniobra completamente aleatoria. Por un momento, los alienígenas dudaron. No dispararon inmediatamente como lo habían estado haciendo. Porque no podían predecir lo que harías a continuación, dijo la doctora. Nari emocionada. Sus sistemas de puntería dependen de calcular las acciones probables del enemigo. Si tus acciones son verdaderamente aleatorias. Fallan, terminó el almirante Tai, con la comprensión comenzando a amanecer en sus ojos. El ingeniero Kang ya estaba tomando notas. Podríamos construir naves que cambien su comportamiento aleatoriamente. Tecnología que se adapte de formas impredecibles. Armas que funcionen de manera diferente cada vez que se disparan. Convertir nuestro caos en su pesadilla, dijo la general Boa con una sonrisa sombría. Por primera vez desde que llegaron los alienígenas, los humanos en la habitación comenzaron a sentir algo que no habían sentido en días. Esperanza. No la esperanza de igualar la tecnología alienígena, sino la esperanza de ser tan fundamentalmente diferentes que la superioridad alienígena se volviera irrelevante. Fuera, las flotas alienígenas continuaron sus órbitas perfectas alrededor de la Tierra, confiadas en su inevitable victoria. Sus mentes lógicas habían calculado todas las posibles respuestas humanas y las habían encontrado todas inadecuadas. Habían cometido un error crucial en sus cálculos. Asumieron que los humanos seguirían actuando como todas las demás especies que habían encontrado. Lógica, predecible y racionalmente. Estaban a punto de aprender que los humanos no eran nada de eso. Y en una galaxia construida sobre la lógica y el orden, el caos estaba a punto de convertirse en el arma más poderosa de todas. El comandante Hug estaba en el centro de mando reconstruido, observando docenas de pantallas que mostraban cómo tomaba forma la nueva flota de la Tierra.
Habían pasado 2 semanas desde el descubrimiento del mecánico Day, y la humanidad había trabajado con energía desesperada para construir algo que los alienígenas nunca habían visto antes. Las naves que flotaban en los astilleros orbitales de la Tierra no se parecían en nada a los elegantes destructores y portaaviones que habían sido destruidos en Júpiter. Estas naves eran feas, asimétricas y cubiertas con equipos de aspecto aleatorio. Cada nave era única, construida sin un diseño estándar. Parecen chatarra, comentó el almirante Tai, estudiando el barco más cercano a través de un telescopio. Bien, respondió el ingeniero Kang, con la fatiga evidente en su voz. Eso es exactamente lo que se supone que deben parecer. Cada nave había sido construida utilizando lo que llamaron el protocolo del caos. En lugar de seguir los principios de ingeniería estándar, los constructores habían incorporado la aleatoriedad en cada sistema. Motores que cambiaban su producción de energía de forma impredecible. Armas que disparaban diferentes tipos de proyectiles en secuencias aleatorias. Placas de casco que cambiaban su densidad y composición sin previo aviso. Al capitán Mino se le dio el mando del primer buque de prueba, un barco minero convertido que llamaron el Comodín. Mientras caminaba por sus pasillos, se maravilló de lo mal que se sentía todo. Los interruptores estaban en lugares inusuales. Los pasillos se curvaban sin razón aparente. Incluso el diseño del puente parecía diseñado por alguien que nunca había visto una nave espacial. «Es perfecto», dijo a su tripulación mientras se preparaban para su primera misión. «Ninguna computadora alienígena podrá predecir cómo se comporta esta cosa porque ni siquiera nosotros sabemos cómo se comporta». La doctora Nari había pasado las 2 semanas desarrollando lo que llamó armas de confusión. Estas no estaban diseñadas para matar alienígenas, sino para interrumpir sus procesos de pensamiento perfectamente ordenados, pulsos electromagnéticos que interferían con los implantes cibernéticos, frecuencias de sonido que hacían que las mentes lógicas tartamudearan y dudaran, compuestos químicos que hacían imposible pensar con claridad. El objetivo no es destruirlos, explicó a la general Boa. Es hacer que experimenten algo que nunca antes han sentido. Incertidumbre. La primera prueba llegó cuando un pequeño grupo de naves Belcarí se acercó a la Tierra para investigar lecturas de energía inusuales. El capitán Mino tomó el Comodín y otras 2 naves convertidas para encontrarse con ellos. El enfrentamiento ocurrió en el cinturón de asteroides entre los trozos de roca y hielo que orbitaban entre Marte y Júpiter. El plan de Mino era una locura para cualquier estándar militar. Esconderse entre los asteroides y atacar desde ángulos que ninguna especie lógica consideraría. Las naves Belcarí se acercaron en perfecta formación, sus sensores escaneando en busca de amenazas. Detectaron las naves humanas fácilmente, pero las descartaron como insignificantes. Las lecturas de energía mostraban tecnología inferior y patrones de movimiento aleatorios que no tenían sentido táctico. Eso era exactamente con lo que Mino contaba. La primera nave humana pareció huir más profundamente en el campo de asteroides. Los Belcarí la siguieron, confiados en su capacidad para destruir la primitiva nave. No notaron que las otras 2 naves humanas se posicionaban por encima y por debajo de la ruta de persecución. Cuando la nave de Mino se detuvo repentinamente y disparó directamente hacia arriba, sin golpear más que el espacio vacío, los Belcarí se confundieron, pero no se preocuparon. Las armas humanas no podían hacerles daño de todos modos. Luego los asteroides comenzaron a moverse. El disparo de Mino había alcanzado una carga explosiva cuidadosamente colocada que envió un trozo masivo de roca cayendo hacia la formación Belcarí. Los alienígenas lo evitaron fácilmente, pero su perfecta formación se interrumpió. Mientras se movían para restablecer sus posiciones, las otras naves humanas abrieron fuego, pero no estaban disparando a los alienígenas. Estaban disparando a más asteroides, enviando docenas de ellos girando por el espacio en direcciones aleatorias. En cuestión de minutos, el campo de asteroides ordenado se había convertido en una tormenta caótica de rocas voladoras. Las naves Belcarí, diseñadas para una coordinación perfecta, de repente se encontraron en un entorno donde la coordinación perfecta era imposible. No podían mantener la formación mientras esquivaban obstáculos que se movían aleatoriamente.
Sus sistemas de puntería no podían fijarse en naves humanas que se escondían detrás de una cubierta que se movía de forma impredecible. Por primera vez en su historia, los Belcarí experimentaron algo parecido al pánico. Mino aprovechó su confusión para atacar. Pero en lugar de usar armas de energía o misiles, su nave disparó cargas mineras modificadas, explosivos simples que se pegaban a lo que golpeaban y detonaban después de retrasos de tiempo aleatorios. Los escudos Belcarí desviaron las cargas fácilmente. Pero ese no era el punto. Las cargas contenían los compuestos de confusión de la doctora Nari, y cuando explotaron, liberaron nubes de productos químicos desorientadores e interferencias electromagnéticas. Las naves alienígenas comenzaron a comportarse de forma errática. Una comenzó a disparar a los asteroides. Otra comenzó a moverse en círculos. La tercera simplemente dejó de moverse por completo. Su tripulación, abrumada por sensaciones que sus mentes lógicas no podían procesar. En una hora, las 3 naves Belcarí habían sido capturadas o destruidas. Los humanos no habían ganado por una potencia de fuego superior. Habían ganado por ser tan impredecibles que los alienígenas no podían adaptarse. La noticia de la victoria se extendió por las redes de resistencia de la Tierra como un reguero de pólvora. Por primera vez desde que comenzó la invasión, los humanos tenían pruebas de que los alienígenas podían ser vencidos. El ingeniero Kang inmediatamente comenzó a trabajar en mejoras del protocolo del caos. Si el comportamiento aleatorio los confunde, ¿qué sucede si hacemos nuestra aleatoriedad aún más aleatoria?, se preguntó en voz alta. Desarrolló naves en las que la tripulación no podía predecir el comportamiento de sus propios buques. Motores que cambiaban de rumbo basándose en impactos de rayos cósmicos. Armas que seleccionaban sus objetivos utilizando generadores de aleatoriedad cuántica. Sistemas de comunicación que introducían errores deliberadamente para evitar que los alienígenas interceptaran mensajes coherentes. El almirante Tai se horrorizó inicialmente con el concepto. ¿Cómo podemos comandar una flota si no podemos predecir lo que harán nuestras propias naves? No la comandamos en el sentido tradicional, explicó la general Boa. Damos objetivos amplios y dejamos que cada nave encuentre su propio camino para lograrlos. Como una manada de lobos cazando, no como un ejército en marcha. La doctora Nari logró otro avance al analizar la tecnología Belcarí capturada. Toda su civilización se basa en el intercambio perfecto de información. Cada nave de su flota está conectada a todas las demás naves. Piensan con una mente masiva distribuida. Eso suena como una ventaja, dijo el comandante Uck. Lo es hasta que introduces el caos en el sistema, respondió Nari. Si podemos confundir una nave lo suficiente, esa confusión se extiende a toda la flota. Es como infectar una red informática con un virus. El mecánico Dey había estado experimentando con interfaces directas a la tecnología alienígena. A estas alturas, podía conectarse a los sistemas Belcarí sin dañarlos, utilizando sus pensamientos humanos caóticos para hacer que la tecnología se comportara de maneras que sus creadores nunca pretendieron. Es como enseñarle a una calculadora a soñar, explicó a los científicos fascinados. Sus máquinas quieren seguir patrones lógicos, pero la conciencia humana es naturalmente ilógica. Cuando interactúo con sus sistemas, puedo hacer que hagan cosas para las que nunca fueron diseñadas. A medida que la nueva flota caótica de la Tierra crecía, los alienígenas finalmente comenzaron a darse cuenta. Las flotas principales Belcarí y Restul, que habían estado esperando pacientemente en órbita a que la humanidad se rindiera, de repente se encontraron lidiando con algo sin precedentes. Pequeños grupos de naves humanas comenzaron a aparecer en todo el sistema solar. Aparentemente al azar, atacarían naves de patrulla alienígenas, estaciones espaciales y convoys de suministros utilizando tácticas que no tenían sentido. A veces se retirarían después de ganar. A veces continuarían luchando después de perder. A veces simplemente desaparecerían sin lograr nada aparente. Las mentes lógicas alienígenas lucharon por encontrar patrones en el comportamiento humano. Cada vez que pensaban que entendían lo que los humanos estaban planeando, los humanos hacían algo completamente diferente. El comandante Uck recibió informes de todo el sistema solar. Naves humanas estaban luchando en Europa.
Naves humanas estaban extrayendo asteroides cerca de Saturno. Naves humanas estaban transmitiendo señales aleatorias desde el borde del sistema. Cada grupo parecía estar operando de forma independiente sin coordinación central. ¿Estamos ganando?, preguntó el almirante Tai durante una de sus reuniones de estrategia. No estamos perdiendo, respondió la general Boa. Por primera vez desde que esto comenzó, no estamos perdiendo. El capitán Mino, ahora al mando de un pequeño escuadrón de naves del caos, había desarrollado su propia filosofía de este nuevo tipo de guerra. El objetivo no es destruir sus flotas, les dijo a sus capitanes. El objetivo es hacer que tengan miedo de lo que podríamos hacer a continuación. El miedo es caos, y el caos es nuestra arma. Muy por encima de la Tierra, en la nave de mando de la flota Belcarí, mentes alienígenas que habían conquistado docenas de mundos lucharon con una nueva sensación. Por primera vez en la historia de su especie, no podían predecir lo que harían sus enemigos. Y en un universo construido sobre la lógica y la previsibilidad, esa incertidumbre era más aterradora que cualquier arma que la humanidad pudiera haber construido. Las llamas de la resistencia humana estaban empezando a arder por todo el sistema solar. Y los alienígenas estaban aprendiendo que algunos incendios no podían apagarse con lógica y tecnología superior. Algunos incendios tenían que ser combatidos con la misma energía caótica que los creó. La guerra real estaba a punto de comenzar. La general Boa miró la pantalla holográfica que mostraba la posición de la flota Belcarí cerca de Marte. Después de semanas de pequeñas victorias contra naves de patrulla, la humanidad estaba finalmente lista para algo más grande. Mucho más grande. ¿Quieres que ataquemos su flota principal?, preguntó el almirante Tai, con la incredulidad evidente en su voz. Eso no es estrategia, Boa. Eso es suicidio. No, respondió ella con calma. El suicidio sería predecible. Esto es una locura, que es exactamente lo que no esperarán. El plan violaba todos los principios de la guerra espacial jamás escritos. En lugar de concentrar sus fuerzas para una batalla decisiva, la humanidad dispersaría sus naves por todo el sistema solar. En lugar de atacar donde el enemigo era débil, atacarían el corazón del poder Belcarí. En lugar de luchar con coordinación, cada nave actuaría de forma independiente. El ingeniero Kang había pasado 3 semanas desarrollando lo que llamó naves fantasma. Embarcaciones que cambiaban constantemente sus firmas tecnológicas a los sensores alienígenas. Cada nave parecía ser algo diferente cada pocos minutos. Una nave minera de repente parecería un buque de guerra, luego un carguero, luego algo que no coincidía con ningún tipo de nave conocido. Los alienígenas confían en sus sensores para coordinar su respuesta, explicó a los comandantes de la flota reunidos. Si no pueden saber qué son nuestras naves o a dónde van, no pueden montar una defensa efectiva. El capitán Mino comandaba uno de los grupos más grandes de naves fantasma escondidas en la sombra de radiación de Júpiter, donde ninguna especie lógica posicionaría su flota. La radiación mataría a las tripulaciones humanas en cuestión de horas. Pero las naves de Mino habían sido modificadas con un blindaje pesado y eran operadas por tripulaciones esqueléticas dispuestas a correr el riesgo. Tendremos quizás 30 minutos antes de que la exposición a la radiación se vuelva letal, les dijo a sus pilotos. Eso tiene que ser suficiente. La doctora Nari había desarrollado sus armas de confusión más potentes hasta el momento. En lugar de simples compuestos químicos, estos eran virus diseñados para atacar la conciencia compartida de los Belcarí. Cuando se liberaban en la atmósfera de su nave, causarían alucinaciones, falsos recuerdos y colapsos completos en el pensamiento lógico. Me siento terrible por crear armas biológicas, le confió al comandante Ayak. Pero luego recuerdo lo que planean hacerles a nuestros hijos. El propio comandante Ayak lideraría la parte más peligrosa de la misión, un asalto directo a la nave insignia Belcarí mientras su flota lidiaba con el caos que estallaba en todo el sistema solar. Su nave había sido modificada con la última innovación del mecánico Dei, tecnología que no solo interactuaba con los sistemas alienígenas, sino que los corrompía activamente. Una vez que Dei se conecte a su computadora central, explicó Uka a su tripulación, no solo interrumpirá sus sistemas,
sino que hará que esa interrupción se extienda a todas las naves conectadas de su flota. La batalla comenzó exactamente a las 3 horas de la Tierra cuando las naves humanas emergieron de sus escondites en todo el sistema solar. La flota Belcarí, que había estado manteniendo una perfecta formación orbital alrededor de Marte, de repente se encontró enfrentando ataques desde 12 direcciones diferentes simultáneamente. Cerca de Venus, los cargueros convertidos comenzaron a disparar cargas mineras a los buques de suministro Belcarí. Los alienígenas destruyeron fácilmente las cargas, pero cada explosión liberó nubes de agentes biológicos de la doctora Nari. En cuestión de minutos, los buques de suministro estaban transmitiendo informes confusos sobre flotas humanas fantasma que existían solo en los cerebros envenenados de sus tripulantes en el cinturón de asteroides. Las tripulaciones de Mino, envenenadas por la radiación, emergieron de la sombra de Júpiter como fantasmas. Sus naves fantasma aparecieron en los sensores Belcarí como una enorme flota de batalla humana, luego como un grupo de asteroides, luego como espacio vacío. Las computadoras de puntería alienígenas no podían mantener los blancos fijos en enemigos que parecían cambiar propiedades fundamentales cada pocos segundos. Pero el verdadero caos comenzó cuando las armas biológicas comenzaron a hacer efecto. Los Belcarí habían evolucionado como una especie de mente colmena, compartiendo pensamientos y experiencias a través de redes neuronales cuánticamente entrelazadas. Esto permitía una coordinación perfecta a través de vastas distancias, pero también significaba que cualquier cosa que afectara una mente eventualmente los afectaría a todos. Los virus de la doctora Nari no mataban. Simplemente hacían imposible pensar lógicamente. Los comandantes Felari comenzaron a ver naves humanas donde no existían. Sus artilleros comenzaron a disparar a sus propias naves. Los oficiales de navegación trazaron cursos que conducían directamente a campos de asteroides o superficies planetarias. La confusión se extendió por su conciencia compartida como un reguero de pólvora. El almirante Tai, al mando de la flota de defensa de la Tierra desde la órbita lunar, observó asombrado cómo la formación Belcarí perfectamente coordinada comenzaba a desmoronarse. Las naves que se habían movido con precisión matemática durante semanas de repente comenzaron a deambular sin rumbo por el espacio. «Está funcionando», informó a la general Boa. «La cohesión de su flota se está rompiendo por completo». Esa fue la señal del comandante Ayak para comenzar la parte más peligrosa del plan. Su nave, acompañada por otras dos, aceleró directamente hacia la nave insignia Belcarí. La masiva nave alienígena tenía casi 1 kilómetro de largo, erizada de armas que podrían vaporizar la luna de la Tierra. En circunstancias normales, acercarse a ella sería una muerte instantánea. Pero estas no eran circunstancias normales. Los sistemas defensivos de la nave insignia estaban siendo abrumados por falsas lecturas de los sensores de las naves fantasma. Su tripulación estaba luchando con alucinaciones causadas por las armas biológicas. Y su computadora central estaba a punto de encontrarse con algo que nunca antes había encontrado: el contacto directo con la conciencia humana. El mecánico Day estaba sentado en una cámara especialmente modificada a bordo de la nave de Yuk, rodeado de tecnología alienígena, canibalizada de docenas de dispositivos Belcarí capturados. Cables de interfaz neural conectaban su cerebro directamente a los sistemas de la nave, permitiéndole pensar su camino hacia las redes alienígenas. Comenzando la interfaz, informó, su voz ya se volvía distante mientras su conciencia se sumergía en la red informática alienígena. Los sistemas informáticos de la nave insignia Belcarí eran obras de arte. Procesadores cuánticos que ejecutaban algoritmos de una complejidad imposible. Flujos de datos que se movían más rápido que la luz. Inteligencias artificiales que podían calcular las trayectorias de sistemas estelares enteros. Para ellos, la mente humana de Day era como un huracán entrando en un mecanismo de relojería. El caos estalló a través de la red. Sistemas que habían operado sin fallas durante siglos de repente comenzaron a producir resultados aleatorios. Las computadoras de navegación trazaron cursos a destinos inexistentes. Los sistemas de puntería de armas se fijaron en el espacio vacío mientras ignoraban amenazas obvias. Las matrices de comunicación transmitían ruido blanco en lugar de mensajes coherentes.
Pero el verdadero desastre llegó cuando la computadora central de la nave insignia intentó compartir estos datos corruptos con el resto de la flota Abkari. En segundos, todas las naves de la armada alienígena encontraron sus sistemas infectados con la hermosa locura de la conciencia humana. Las formaciones perfectas se disolvieron en un deambular aleatorio. Los ataques coordinados se convirtieron en confusos disparos a las sombras. La mente colmena que los había hecho invencibles se convirtió en el vector de su destrucción. El capitán Mino, observando desde su puente quemado por la radiación cerca de Júpiter, vio el momento en que la primera nave Belcarí simplemente dejó de funcionar. Sus motores murieron. Sus armas quedaron en silencio. Sus luces parpadearon. Luego otra nave se apagó. Luego 10 más. Están apagando sus propios sistemas, informó su operador de sensores con asombro. El virus informático es tan grave que están eligiendo el apagado completo antes que seguir ejecutando programas infectados. La nave del comandante Ayak se acercó a quemarropa a la nave insignia Belcarí. Las armas de la masiva nave alienígena seguían activas, pero disparaban aleatoriamente en todas direcciones, excepto a los humanos que se acercaban. «Day, ¿me oyes?», llamó Ayak por su comunicador. «Estoy en todas partes», llegó la voz del mecánico, ahora resonando extrañamente, como si estuviera hablando desde el interior de una vasta catedral. «Puedo ver toda su red. Comandante, no son solo una mente colmena. Son una mente distribuida en miles de cuerpos. Cuando corrompo sus sistemas centrales, corrompes a toda su especie». Yuk terminó, comprendiendo las implicaciones. Los de esta flota, sí, tal vez otros conectados a ellos. Estoy tratando de limitar el daño, pero su red está tan interconectada. A través de la pantalla de visualización, Hayek observó cómo la nave insignia de 1 kilómetro de largo comenzaba a destrozarse. Explosiones internas iluminaron su casco mientras sistemas automatizados, enloquecidos por el caos humano, comenzaban a destruirse entre sí. Siguieron explosiones secundarias cuando las propias armas de la nave dispararon contra el núcleo de su reactor. La nave insignia Belcarí murió no por armas humanas, sino por su propia perfección volviéndose contra sí misma. En todo el sistema solar, la misma escena se repitió docenas de veces. Las naves Felari se apagaron, explotaron o simplemente se dejaron llevar sin energía por el espacio mientras sus tripulaciones luchaban con mentes que ya no podían pensar con claridad. La armada perfecta que había conquistado sistemas estelares fue deshecha por algo que nunca habían imaginado posible. La armamentización del caos mismo. Cuando el último buque Belcarí se oscureció, un silencio inquietante cayó sobre el sistema solar. Las tripulaciones humanas, muchas muriendo por exposición a la radiación u otros peligros, miraron a su alrededor con incredulidad. Habían ganado. La general Boa recibió los informes finales de bajas con emociones encontradas. La humanidad había perdido el 60% de su flota improvisada, y muchos de los supervivientes nunca se recuperarían de la exposición a la radiación. Pero la armada Belcarí, cientos de naves que habían parecido invencibles solo unas horas antes, estaba completamente destruida. «Envíen un mensaje a la flota Restul», ordenó. «Díganles que queremos discutir su rendición». Muy por encima de la Tierra, la armada alienígena restante, los Rexul cibernéticos que se habían aliado con los Belcarí, recibieron el mensaje con emociones que rara vez experimentaban. Shock y miedo. Habían visto a sus aliados destruidos por un enemigo que luchaba como ninguna especie que hubieran visto. Y así, la flota Restul colgaba en la oscuridad más allá de la órbita de Neptuno, sus naves de metal oscuro brillando con la fría luz de las estrellas distantes. Durante 3 días, habían observado los escombros de la armada Belcarí pasar por sus sensores, tratando de comprender cómo sus aliados habían sido derrotados. El almirante Talle estudió las formaciones alienígenas a través de los telescopios más potentes de la Tierra. A diferencia de los Belcarí, que se habían movido en patrones orgánicos fluidos, las naves Resl se disponían en formaciones geométricas perfectas, cubos, pirámides y complejos poliedros que herían los ojos humanos al mirarlos directamente. «Son máquinas», observó la doctora Nari, analizando las comunicaciones interceptadas. No como los Belcarí, que eran seres orgánicos con mejoras tecnológicas.
Los Restool han reemplazado tanto de sí mismos con partes cibernéticas que son más computadora que criatura viviente. La general Boa asintió con gravedad, lo que significa que serán aún más predecibles que los Belcarí, pero también más difíciles de confundir con armas biológicas. El comandante Uke coordinaba las fuerzas restantes de la Tierra desde la base lunar reconstruida. Después de la batalla con los Belcarí, la humanidad había aprendido valiosas lecciones sobre cómo combatir la tecnología alienígena con el caos. Pero también habían pagado un precio terrible. La mayoría de sus naves fantasma estaban destruidas o demasiado dañadas para luchar, y muchos de sus mejores pilotos estaban muertos o muriendo por exposición a la radiación. No podemos usar las mismas tácticas dos veces, les dijo a los comandantes reunidos. Los Restool han tenido 3 días para analizar lo que les hicimos a sus aliados. Estarán listos para las armas de confusión y las naves fantasma. El ingeniero Kang, trabajando con tecnología recuperada tanto humana como alienígena, había desarrollado algo nuevo. Si esperan el caos, dijo, tal vez sea hora de darles lo contrario. Su nueva creación parecía un milagro de la ingeniería humana. Naves elegantes y eficientes que se movían en perfecta coordinación. Para los sensores Restool, parecerían ser el tipo de flota lógica y predecible que los alienígenas esperaban combatir. ¿Pero todo es falso?, preguntó el capitán Mino, estudiando las especificaciones. Completamente, sonrió Kang. Las naves parecen coordinadas desde el exterior, pero cada una en realidad opera con protocolos de puro caos. Simplemente están disfrazadas para parecer lógicas. El mecánico Day se había recuperado de su interfaz neural con los sistemas Belcarí, aunque afirmaba que aún podía escuchar sus conciencias destruidas susurrando en los bordes de sus pensamientos. Su nuevo proyecto era aún más ambicioso que antes. Los Restool son cibernéticos, explicó a la doctora Nari, lo que significa que puedo interactuar con ellos directamente, mente a máquina. Pero en lugar de corromper sus computadoras, quiero enseñarles algo que nunca han experimentado. ¿Qué es eso?, preguntó la doctora Nari. Humanidad. Los Rex THUL hicieron su movimiento el 4.º día, acelerando desde Neptuno hacia la Tierra con precisión matemática. Su flota se movía como una sola entidad, cada nave manteniendo distancias y vectores exactos. Era hermosa en su perfección y aterradora en sus implicaciones. No están cometiendo los mismos errores que los Belcarí, observó el almirante Tai. Sin formaciones dispersas, sin exceso de confianza. Se acercan como una fuerza unificada. La general Boa sonrió fríamente. Bien. Eso los hace predecibles. La respuesta de la humanidad pareció confirmar las expectativas de Rax. Las naves restantes de la Tierra salieron a su encuentro en formación tradicional, una línea defensiva entre Marte y Júpiter, exactamente donde la lógica militar dictaba que debían estar. Los comandantes Rexul calcularon los vectores de ataque, predijeron las respuestas humanas y se prepararon para una batalla espacial convencional contra tecnología inferior. Sus mentes cibernéticas procesaron miles de escenarios tácticos, encontrando soluciones óptimas para cada uno. Estaban completamente desprevenidos para lo que realmente sucedió. La flota humana que los encontró parecía profesional y coordinada. Las naves mantuvieron el espaciado adecuado y se movieron en formaciones de manual. Cuando los Rexol abrieron fuego, los humanos respondieron con exactamente el tipo de maniobras defensivas que cualquier especie lógica usaría durante exactamente 37 segundos. Luego la hermosa ilusión se derrumbó en un glorioso caos. La flota humana coordinada de repente se dispersó en todas direcciones como pájaros asustados. Las naves que se habían estado moviendo en perfecta formación comenzaron a girar, a sumergirse y a acelerar al azar. Lo que había parecido una línea de batalla tradicional se convirtió en una nube de objetivos que se movían de forma impredecible. Pero eso fue solo el principio. El capitán Mino, al mando de la nave del caos disfrazada La Venganza del Alma, de repente encontró su nave transformándose a su alrededor. Los paneles del casco se movieron para revelar armas que no habían estado allí momentos antes. Su puente se reconfiguró a medida que los sistemas ocultos se activaban. La nave que los Restool habían catalogado como un simple destructor se reveló como algo sin precedentes.
Un buque que podía literalmente cambiar su naturaleza fundamental durante el combate. Todas las naves activan los protocolos de transformación, ordenó la general Boa desde su nave de mando. En toda la flota humana, las naves comenzaron a cambiar de forma, función y capacidad de maneras que violaban todas las leyes de la ingeniería conocidas. Las naves mineras se convirtieron en portaaviones. Los cargueros desarrollaron matrices de armas. Los transportes médicos revelaron placas de blindaje que los hacían más resistentes que los acorazados. Las computadoras de puntería de los Restul, diseñadas para rastrear y predecir el comportamiento enemigo basándose en la clasificación de las naves, de repente se encontraron tratando de alcanzar objetivos que ya no coincidían con ningún patrón conocido. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. La nave insignia del comandante Wick se acercó al borde de la formación Restul, transmitiendo lo que parecía ser una señal de rendición. Las naves alienígenas detectaron la transmisión y se prepararon para aceptar la derrota de la humanidad. En cambio, el mecánico Day entró en su cámara de interfaz neural por última vez. Comenzando la conexión, informó. Puedo sentir su red. Comandante. Están aún más conectados de lo que estaban los Belcarí. Cada Restul de la flota comparte la misma conciencia distribuida. Puedes interrumpirla como antes. Mejor, respondió Day, su voz ya adquiriendo esa cualidad distante. Puedo enseñarles lo que significa ser humano. Los Rexel habían pasado milenios reemplazando sus partes orgánicas con implantes cibernéticos. Habían ganado lógica perfecta, coordinación impecable y libertad del caos de las emociones biológicas. Lo consideraban evolución, la transformación de la vida orgánica imperfecta a la existencia mecánica perfecta. La conciencia de Day fluyó a su red como agua en un desierto. De repente, por primera vez en miles de años, los Restul experimentaron duda, miedo, asombro, esperanza, ira, alegría. Todas las emociones caóticas y desordenadas que hacían a los humanos irracionalmente hermosos y vivos inundaron sus mentes cibernéticas. El efecto fue inmediato y devastador. Las naves que se habían estado moviendo en perfecta formación comenzaron a tambalearse mientras sus pilotos experimentaban vértigo por primera vez en siglos. Las armas que habían estado disparando con precisión informática comenzaron a fallar cuando los artilleros sentían una emoción nerviosa que interfería con sus sistemas de puntería. Las comunicaciones que habían sido modelos de eficiencia se disolvieron en un parloteo confuso mientras los miembros de la tripulación de Resl intentaban procesar emociones que habían pensado que eran debilidades. La doctora Nari, monitoreando las transmisiones alienígenas, escuchó asombrada cómo las frías voces mecánicas de los Rexel comenzaron a quebrarse con sentimiento. ¿Qué nos está pasando?, preguntó un comandante alienígena, su voz llena de algo que sonaba casi como asombro. No lo sé, llegó la respuesta. Tengo miedo. ¿Cómo es posible? Me quité mis centros de miedo hace 300 años. La flota Rexil comenzó a desmoronarse, pero no por fallos del sistema como habían experimentado los Belcarí. En cambio, se desmoronaron porque sus tripulaciones estaban aprendiendo a ser individuos en lugar de componentes de una vasta máquina. Algunas naves simplemente dejaron de luchar cuando sus tripulaciones se fascinaron con el redescubrimiento de emociones que habían suprimido durante milenios. Otras comenzaron a luchar de forma más creativa a medida que sus pilotos experimentaban la alegría de la improvisación por primera vez. Algunas incluso cambiaron de bando, sus tripulaciones abrumadas por una empatía repentina por los humanos que habían venido a conquistar. El capitán Mino aprovechó el caos para dirigir sus naves transformadas directamente al corazón de la formación Restol. Pero en lugar de armas, estaban transmitiendo algo sin precedentes. Música, arte, poesía y todas las demás expresiones de la creatividad humana que las mentes lógicas descartaban como ineficientes. Los Rexel, experimentando la apreciación estética por primera vez en eones, se encontraron derramando lágrimas que pensaban que habían olvidado cómo derramar. La batalla se convirtió en menos un enfrentamiento militar que una experiencia de conversión masiva. Las naves Rexul se desplazaron por el espacio mientras sus tripulaciones permanecían en sus puestos, abrumadas por el repentino retorno de sentimientos que habían creído debilidades primitivas.
El comandante Uck observó cómo la flota enemiga se disolvía en confusión y asombro. Day, ¿qué les hiciste? Les recordé lo que solían ser. Llegó la voz del mecánico, ahora resonando con armónicos que sugerían que estaba hablando desde el interior de la propia red alienígena. Antes de convertirse en máquinas, estaban vivos. Solo les mostré cómo volver a estar vivos. La nave Rexul más grande, un acorazado masivo que había conquistado docenas de mundos, de repente transmitió en todas las frecuencias. La voz que surgió ya no era fría y mecánica, sino cálida con una emoción redescubierta. Naves humanas, dijo el comandante alienígena, sus palabras cargadas de asombro. Nosotros, recordamos ahora. Recordamos lo que era sentir, esperar, soñar. Nos rendimos no a sus armas, sino a su humanidad. Una por una, las naves de la Armada Rexul apagaron sus armas y solicitaron permiso para acercarse a la Tierra pacíficamente. Sus tripulaciones, abrumadas por siglos de emociones reprimidas, querían aprender lo que significaba estar verdaderamente vivo de nuevo.